Bienvenidos amigos a un nuevo programa de En Perspectiva. Y hoy tenemos de nuevo a un gran invitado que nos gusta mucho tener entre nosotros, que es Fray Aquilino Castillo. Fray Aquilino es un experto en temas que la verdad es que hay poca gente experta en esto, como son filología hebrea, o sea, habla hebreo, filología árabe, que también es una lengua que en el occidente muy poquita gente conoce, ciencias eclesiásticas, y luego ha hecho un máster en relaciones islamo-cristianas. Pero yo creo que lo más importante, y por lo que lo tenemos aquí, es que es franciscano de la Custodia de Tierra Santa. Fray Aquilino, ¿qué tal está? Paz y bien, hermana, paz y bien a todos los que nos ven, nos escuchan. Perfecto. A ver, esta vez le hemos invitado para que nos hable de algo que se vive en toda la iglesia, pero que quizás la gente no conoce del todo bien, que es esa colecta que se hace el Viernes Santo, que es la colecta santa. A ver, cuéntenos un poco. Pues yo creo que es un tema muy importante, porque es un tema que refleja además una gran eclesiología. San Pablo, en sus cartas, ya lo menciona, y en sus viajes también a Jerusalén. San Pablo era consciente de que la comunidad cristiana de Jerusalén, los primeros cristianos, de que esa iglesia madre era una iglesia que vivía en minoría, era una iglesia que estaba muy necesitada del contacto con otras iglesias fuera de esa tierra santa, que de alguna forma había albergado no solamente la revelación, sino también el primer anuncio y la labor misionera a todo el mundo. Y esto yo creo que también se repite en nuestros días. La iglesia de Tierra Santa es una iglesia minoritaria, o las iglesias de Tierra Santa, la iglesia de Palestina, Israel, la iglesia de Alejandría, de los padres del desierto, de los grandes maestros de la iglesia, de los padres de la iglesia de Siria, donde por primera vez fuimos llamados cristianos, del Líbano, la iglesia también de la inmigración por causa de las guerras. Estas iglesias son iglesias que son una realidad actual, que viven en una minoría cada vez más pequeña porque hay mucha inmigración, y son comunidades a las que la iglesia de Roma, la iglesia católica, las iglesias de todo el mundo, digamos que tienen el deber moral de ayudar, porque nos han dado la fe, nos han dado, además con su sangre, la están prácticamente defendiendo incluso hoy en día, como mártires. Entonces la colecta del Viernes Santo es una colecta que primero de todo es pontificia. Es el Papa en primera persona quien pide que se realice esta colecta. Y tenemos una historia muy larga de papas que lo han pedido, desde hace 600 años, hace 450 que la Santa Sede ordenó incluso a nuestra orden establecer comisarías, o sea, comisionados, delegaciones dentro de cada provincia franciscana para recaudar fondos para los santos lugares o para la iglesia de los santos lugares, entendiendo que no es para mantener edificios, que es sobre todo para mantener personas. Por eso, esta colecta del Viernes Santo es la colecta pontificia por los cristianos que viven en los santos lugares. Y nosotros, en primera persona, los franciscanos, las comisarías de Tierra Santa de cada provincia franciscana, se ocupa de tener esas relaciones con las conferencias episcopales, recaudar fondos y entregar todos esos fondos a la congregación de las iglesias orientales, que le hace llegar a todos, repartiendo pues entre armenios católicos, siríacos católicos, griegos católicos, los llamados también latinos del Medio Oriente, o sea, los cristianos que son católicos, pero además de rito romano, como nosotros en Occidente. Esto es lo que es la colecta. Es la forma de expresar la generosidad de todos los cristianos del mundo a esas iglesias madres, la iglesia de Tierra Santa, la de Siria, la de Egipto, la de Irak, la de todo el Medio Oriente, que ahora mismo son minoría de las minorías y que se encuentran necesitadas. Que me ha impresionado que ha dicho que es una colecta que lleva 600 años en vigor, es decir, en el año 1400. Cuenta un poco cómo surgió. Sí, en realidad tiene mucho más tiempo, porque hay un dato muy curioso que para nosotros en España también es algo muy particular y muy importante. Cuando en el año 1345 los reyes de Nápoles, Roger de Anjou y Sancha de Mallorca, piden a la Santa Sede poder establecer una comunidad de frailes menores, de franciscanos, en el cenáculo,
Cuando reciben el permiso, ellos automáticamente, como estaban en contactos comerciales, pues imagínense el reino de Nápoles, sur de Italia, había contactos comerciales con los sultanes de Egipto, de Damasco, solicitan el permiso para establecer allí una comunidad y compran el terreno donde antaño estuvo el cenáculo. Ese va a ser nuestro primer convento, es la casa madre de la custodia de Tierra Santa en Jerusalén. Entonces, desde ese momento ya empieza a haber un patronado, ¿no? un mecenazgo sobre los frailes que están ahí, porque lógicamente los frailes ahí tampoco podían pedir a los musulmanes o a otros miembros de otras religiones que les ayudasen a sobrevivir. Con lo cual ya empieza ahí ese mecenazgo por parte de los reyes, sobre todo de la reina Sancha de Mallorca, que es quien verdaderamente pone el dinero para comprar el cenáculo. Y a partir de ahí, como la Casa Real de Nápoles va a ser absorbida por la Corona de Aragón, después por los Reyes Católicos, empieza ese cuidado especial de las monarquías hispánicas para los santos lugares y para los cristianos que viven ahí. De tal forma que eran los franciscanos, los procuradores que se llamaban españoles, los que llevaban el dono de los reyes de España. Esta idea la Santa Sede la va a retomar y va a hacer que comiencen a funcionar las comisarías de Tierra Santa. Siempre un poquito aquí hablamos a la italiana. El comisario no es que lleve la estrellita como estos del sheriff de las películas de western, sino que es un comisionado. Lleva la comisión de la Santa Sede a monarcas, a nobles, y se hace extensivo a todas las iglesias y parroquias. Por eso es una labor antiquísima, es una labor que directamente al Reino de España, hoy existe el patronato de los santos lugares de la obra pía, que si bien pertenece al Ministerio de Exteriores, al Ministerio de Cultura también, no se dedica, pues digamos, a hacer obras caritativas entre los cristianos, sí que también mantiene un poco esa llama, pues ayudando al Colegio Español de las Hijas del Calvario en Jerusalén, a nosotros mismos, con la revista Tierra Santa, nos ha ayudado para el proyecto de digitalización, porque llevamos un siglo editando una revista en español desde el Medio Oriente. Entonces, existe también esa relación. Pero esa relación, gracias a Dios, la Santa Sede supo de alguna forma abrirla y tenderla a todas las iglesias, a la Iglesia Universal, a todas las diócesis, a todas las parroquias, para que el Viernes Santo o cualquier otro día de la Semana Santa, por ejemplo, la Conferencia Episcopal Alemana ha empezado a hacerlo el Domingo de Ramos, porque el Viernes Santo va menos gente a misa. Bueno, a misa, a las celebraciones. Con lo cual ha extendido al Domingo de Ramos para que verdaderamente haya una obra de caridad hacia toda esa gente que ahora mismo está incluso en momentos de guerra, como ocurre en Siria, o en persecución, como ocurre en Egipto. Es algo que es muy importante. Eso es una cosa que también me llama la atención, porque yo siempre había pensado, y supongo que también gente pensaba como yo, que iba a los lugares, o sea, a cómo restaurar la iglesia si estaba mal, o para el mantenimiento de todos estos lugares tan importantes. No, es en realidad a la iglesia como comunidad. Entonces, este dinero que se recauda, por ejemplo, ¿nos puede contar o sea, cómo va? ¿Están muy necesitados o qué necesidades tienen allí? Sí, claro. Piensen que cada zona tiene unas necesidades muy diferentes. Por ejemplo, en Egipto, por supuesto, la iglesia, los diferentes institutos religiosos, las órdenes religiosas mantienen escuelas. En los países de ámbito islámico no existe una libertad de conciencia. Sí puede haber libertad de culto, al menos sobre las constituciones, por lo cual es posible mantener un templo cristiano y celebrar la Eucaristía, diferentes funciones litúrgicas en ese templo, pero no existe la libertad de conciencia, por ejemplo, para que los cristianos puedan estudiar religión cristiana dentro de colegios estatales. Con lo cual hay muchísimos colegios cristianos, católicos sobre todo, para ayudar a que esa gente pueda estar en esos colegios y recibir una educación de acuerdo a sus propias convicciones y a su propia religión. Estos colegios son siempre mixtos, porque es también muy importante que haya una presencia de personas de otras religiones, porque el mensaje evangélico también es un mensaje de convivencia, de tolerancia, de respeto, y además en el conocimiento mutuo, yo creo que es el momento y el lugar, ¿no?, para sembrar que haya unas sociedades abiertas y respetuosas para todos. Con lo cual,
Egipto sobre todo pues tiene esa problemática en cuanto a escuelas, a orferinatos, leprosarios. O sea, hay que pensar que hay muchísimas obras que hay que hacer. Irak y Siria se han visto azotados por la guerra. Esta guerra, que insisto, en Siria todavía está presente. Está presente también un bloqueo económico muy grande. Entonces, aquí, lógicamente, pues hay otras necesidades de primera mano. Pues necesidades sanitarias, necesidades de reapertura de locales para comenzar con escuelas para niños. Al mismo tiempo, Jordania y Líbano están absorbiendo muchísimos inmigrantes y esos niños necesitan también escuelas, educación, pero también la gente mayor, sobre todo, necesitan pues, tener curas sanitarias, acceder a una vivienda más o menos digna. Entonces, todas esas necesidades son necesidades muy particulares de cada territorio. Lo mismo ocurre en Palestina. En Palestina todavía no existe un Estado. Digamos que, por ejemplo, la pandemia ha afectado a España, a Europa, a todo el mundo, pero los países occidentales han podido responder de alguna forma con estas políticas de ERTE, que de país a país funcionaban mejor o peor. En Palestina esto no existía. Se cerraron los hoteles, se cerraron los negocios, restaurantes, tiendas para peregrinos, y hubo también que responder a estas familias que dependían de eso, exactamente. También escuelas, en Siria, hospitales. Entonces, todas estas necesidades son las que se vienen a cubrir con la colecta del Viernes Santo. Sí es verdad que en un momento determinado, si hay que realizar algún tipo de locales en las parroquias, piensen que en Oriente las parroquias son mucho más activas de lo que son nuestras parroquias en Occidente. Entonces, por ejemplo, los funerales se realizan dentro del complejo de la iglesia. Se requieren salas pues, para albergar ese funeral que muchas veces dura 2-3 días. Entonces, la gente normalmente necesita unas salas con cocinas porque se realiza allí pues el almuerzo para todo el mundo. Son cosas que son muy tradicionales, pero que son muy necesarias también. Entonces, hay una parte mínima que puede ir a la construcción de diversos locales eclesiásticos de uso común de la gente. Pero en realidad, todo lo que es la restauración, por ejemplo, en Tierra Santa, de los grandes santuarios, pues la custodia de Tierra Santa va adelante con esos trabajos de restauración, que son complejos, que muchas veces son de mosaicos, pero se intenta buscar también un sponsor extra, exterior, para mantener esos santuarios. Y por supuesto hay muchísimas donaciones privadas que van destinadas a eso, que se hacen donaciones pues a través de los peregrinajes, a través del Centro Tierra Santa, que tenemos ahí en la calle Mayor 49, en Madrid, a través de comisarías, pues a veces se lanza el anuncio, se quiere restaurar una iglesia. Ahora mismo España, el pueblo de España, el pueblo de Croacia, el pueblo de Colombia, han construido 3 capillas en el campo de los pastores, cerca de Belén. Ha sido también una respuesta para dar trabajo a muchas familias, 64 familias, y al mismo tiempo, esperando ya el final de la pandemia, pues los peregrinos van a encontrar 3 espacios litúrgicos nuevos para poder usar. Pero esto no ha salido de la colecta del Viernes Santo, sino que han salido de donaciones puntuales para ese objetivo, y se ha logrado. Eso quería preguntar. Ahora alguien que está viendo este vídeo dice, pues yo quiero ayudar, no voy a esperarme al Viernes Santo, mañana mismo. ¿Cómo puede ayudar? O sea, ¿en qué web busca? ¿Cómo puede hacer algo para donar? Pueden buscar, por ejemplo, con las 3 Ws, www.centrotierrasanta.com. O sea, Centro Tierra Santa sin ningún punto en medio, después .com. Ahí pueden encontrar, por ejemplo, para hacer donaciones, porque pueden poner a través del banco, ¿no? Pues quiero que sea destinado para la educación en las escuelas femeninas de Belén, en escuelas masculinas, en orferinatos, en casas de ancianos. Quiero que vaya a Siria, quiero que vaya al Líbano. Entonces, de alguna forma, intentar pues tender la mano a nuestros hermanos. Pero ya es algo y es algo bueno. Claro, ¿y qué más cosas pueden hacer falta? Por ejemplo, alimentos, vestidos. Si alguien tiene una empresa puede donar también, además de dinero, en cosas también se envían. El problema de los alimentos, por ejemplo, mandar alimentos es muy complicado porque los alimentos son perecederos.
pero el hecho de mandar ropa o algo así, eso exige un container para llevarlo. Entonces, si pensamos en este momento que estamos viviendo, desde el verano pasado el precio de los containers pasó de $2.000 a llegar hasta los 15.000, incluso más. Ahora mismo, con el periodo que estamos viviendo tan sombrío, aquí en Europa, con una amenaza muy grande, pues es muy posible que todo suba muchísimo más de precio. Entonces, lógicamente, a no ser que sean cosas puntuales que se pidan en un determinado momento, pues no lo sé, algún tipo de material quirúrgico o algo así, pero eso también es difícil, o sea, es difícil porque después hay que pagar impuestos de aduana muchas veces. Sí, es más práctico el dinero. Sí. Entonces, es mucho más práctico el dinero, que se diga a dónde se quiere enviar, escuelas, educación, es más lógico. Y entonces, pues bueno, lógicamente eso es más fácil de llevar porque es una transferencia interbancaria y es más fácil de hacerlo llegar. Desgraciadamente, el problema también en toda la zona del Medio Oriente es el problema de fronteras. Es muy difícil hacer llegar, por ejemplo, al puerto de Ashdod o de Haifa en Israel. Es fácil hacer llegar un container, es fácil establecer las relaciones de aduana, pagar el dinero y liberar a través de impuestos esa mercancía. El problema es que desde ahí intentar llevarlo a Siria es completamente imposible, porque no hay relaciones entre los países. Y si tienes que pasar 2 o 3 fronteras, tienes que pagar una cantidad de impuestos que lo hace 4 o 5 veces más caro de su precio real. Entonces no merece la pena. Claro. Yo también estaba pensando, nos contaba que son 2 o 3 días de funerales que allí comen, o sea que como la vivencia de la fe es distinta a la que vivimos en Occidente. ¿Nos puede contar un poco cómo viven allí los cristianos? Sí, sí. Bueno, en todo el Oriente, no solamente los cristianos, sino el resto de religiones, el Islam, el judaísmo, la filosofía o la religión Bahá'í, el cristianismo en todas sus formas, por supuesto, y también el Islam y el judaísmo en todas sus formas. Lógicamente impregna mucho más todos los momentos de la vida, porque en el mundo oriental se entiende como la religión es en realidad lo que empapa mi propia existencia. Entonces, Dios está muy presente en todos los sentidos, con lo cual todos los días desde que se rompe la aurora, las 3 grandes religiones monoteístas van a rezar. Entonces, es muy fácil encontrar a todo el mundo que va a rezar antes de ir al trabajo. ¿Quién a la mezquita? ¿Quién a la sinagoga? ¿Quién a un templo cristiano, a una iglesia? Entonces, es algo que también llama mucho la atención, ¿no? Como por ejemplo, pues nosotros en Belén tenemos la primera misa a las 3:30 de la mañana, 4 menos cuarto, Caramba. dentro de la gruta. Y como hay gente que viene a esa celebración eucarística para después volver a casa, hacer el desayuno y después irse a trabajar. Entonces, es algo que yo me doy cuenta impregna toda la vida. Entonces, todo gira además alrededor de las celebraciones religiosas, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el fin de semana en Oriente es un poquito raro, porque el viernes es el día sagrado de los musulmanes, con lo cual es el día que no hay escuelas. El sábado en Israel es para los judíos y el domingo es para los cristianos, que son en minoría. Entonces, dependiendo del país, por ejemplo, en Egipto los cristianos tienen las misas principales los viernes y los domingos, porque los viernes no trabajan, casi todo está cerrado. Pero el domingo también es domingo. Por el resto es como el fin de semana es más corto porque solamente es un día. Pero en la vida cotidiana sí hay una presencia de Dios mucho más grande. La gente lee muchísimo más los libros sagrados. Los cristianos están continuamente leyendo y escrutando la Sagrada Escritura, la Biblia, está muy presente. En toda la Tierra Santa, el catecismo, la catequesis, es algo que se empieza desde muy pequeños y se prolonga 3, 4, 5 años. Yo tengo la experiencia de ser párroco en Siria y es donde mejor he escuchado las confesiones. La gente sabe qué significa el sacramento de la reconciliación, sabe preparar un examen de conciencia, sabe hablar cuando se está confesando, sabe cuál es el pecado y al mismo tiempo sabe cuál es la tentación vencida, qué significa la culpa, cómo se han alejado de Dios ante un pecado u otro. Entonces, confesar allí verdaderamente es verdaderamente un acto de aprender
cómo la persona se comunica con Dios. Y a eso es a lo que me refiero, de que Dios está mucho más presente en la vida de las personas. Se es mucho más consciente de la existencia de Dios en todo nuestro relacionarnos, en la forma de emprender los negocios. En todo eso, la gente está mucho más consciente de que Dios existe y está presente en nuestras vidas. Por supuesto, los grandes actos sociales, como bautismos, comuniones, matrimonios y sobre todo los funerales. Los funerales, yo les decía, se alargan el tiempo. Normalmente se hace un responso ante el difunto y enseguida se le va a enterrar, pero ese día no se realiza la misa. La misa va a venir después de 3 días y después de 7 días y al mes, y son verdaderamente momentos en los que toda la comunidad cristiana se hace presente en la Eucaristía y acompañando a la familia después en los salones parroquiales, que en Oriente son muy grandes, porque está toda la comunidad presente. Y eso es algo que es muy importante porque se siente la cercanía de esas personas. Entonces, es algo que verdaderamente conmueve. Eso quería preguntarle, comunidad. ¿La gente vive en comunidad, se ayudan en la fe, en las dificultades de la vida, se conocen unos a otros? ¿O es como aquí, que por ejemplo en España a veces sí que hay comunidades, pero por lo general uno va a una iglesia, otro día va a otra, simplemente acude a los actos litúrgicos? ¿Cómo se vive allí la fe? Bueno, allí se vive también con una particularidad muy grande, ¿no? Piensen ustedes que la iglesia de Tierra Santa es iglesia madre, pero esa madre ha tenido o ha generado muchísimas iglesias. Entonces, la principal nota que tiene la iglesia en Tierra Santa, en un sentido amplio, desde Egipto hasta Irak, es que son comunidades mixtas, donde hay griegos ortodoxos, griegos católicos, armenios ortodoxos, armenios católicos, siríacos ortodoxos, siríacos católicos, etíopes, maronitas, latinos. Entonces, en ese crisol tan grande hay una cantidad de expresiones litúrgicas también muy particulares de cada uno. La Navidad es una Navidad muy católica, porque nosotros en Occidente sentimos esa humanidad de Cristo y la hacemos mucho más presente en nuestras celebraciones. Celebramos la Navidad y celebramos la pasión de Cristo. Mientras que las iglesias orientales son, de alguna forma, participan mucho más en el misterio, son más sensibles a ese misterio divino. Por lo tanto, Epifanía y resurrección. ¿Qué es lo que ocurre? Que nuestros cristianos son cristianos de familias mixtas, donde el padre o la madre son ortodoxos o católicos y se han casado, con lo cual los hijos participan muchas veces de 2 Navidades o 3 Navidades al año, como ocurre en Belén, la Navidad católica, la Navidad ortodoxa y la Navidad armenia, en 3 fechas diferentes. O podemos vivir la Semana Santa 2 veces, a veces con 1 semana de diferencia, a veces con 4 semanas de diferencia. Caramba. Con lo cual es una forma de vivir todo en una expresión litúrgica diferente. A mí me gustaría invitar a todo el mundo, si pudiese peregrinar, para vivir también la Pascua ortodoxa, para vivir también esas noches de tamboradas de la iglesia etíope en el techo de la capilla de Santa Elena del Santo Sepulcro, donde hombres y mujeres van vestidos de blanco y llevan como coronas hechas con tela y grandes tambores, y están tocando tambores por la resurrección de Cristo. Es algo maravilloso. Y el fuego santo, esa ceremonia que se celebra en el Santo Sepulcro, el sábado santo, el sábado de resurrección, donde toda la basílica se ilumina con miles de velas encendidas, y es una ceremonia pues, que recuerda que Cristo ha resucitado. Y es una ceremonia ortodoxa completamente, pero claro, llena muchísimo. Y yo veo, por ejemplo, a las grandes familias, porque para bien o para mal en Tierra Santa, cristianos en Jerusalén, pues pueden ser unos 12.000. Entonces nos conocemos todos. Y sabemos quiénes son las familias ortodoxas, las familias católicas, las familias armenias. Yo veo cómo con sorpresa, pues todos los ortodoxos, palestinos ortodoxos, árabes ortodoxos, vienen pues a la procesión fúnebre del Santo Sepulcro que hacemos nosotros los frailes, al ejercicio del Vía Crucis. El Vía Crucis lo inventan los franciscanos precisamente en Jerusalén, y San Leonardo de Porto Mauricio es el que lo expande por Europa a su vuelta a Roma.
Pero la Iglesia ortodoxa no conoció nunca ese ejercicio del Vía Crucis, ese pío ejercicio. Mientras que ahora en todo el Oriente los ortodoxos hacen el Vía Crucis, porque también lo han tomado de la Iglesia Católica. Entonces, eso es lo que a mí me parece maravilloso, que de pronto podemos sentirnos cristianos, incluso de confesiones que no son las nuestras. Y nos gusta participar a unas vísperas cantadas en la Catedral de Santiago de los Armenios apostólicos. Y nos gusta participar de esas vigilias de tambores de la Iglesia etíope. Y nos gusta sentir el misterio cuando se proclama el Evangelio en griego, esos evangelios cantados con esas voces que hacen los graves. Todo eso es maravilloso. Como yo veo también que les maravilla nuestros propios ritos, el canto gregoriano en el Santo Sepulcro. Entonces, todo esto es lo que compartimos. Entonces, piensen en una tierra donde se puede celebrar la Navidad 3 veces y de forma muy distinta. Donde se puede celebrar la resurrección, la pasión, la resurrección, la Pascua, 2 veces y de forma también muy distinta. Son momentos que son muy fundamentales, yo creo, muy emotivos en Tierra Santa. A mí la verdad es que me quedo con una idea preciosa, además de que se puede celebrar de distintos modos, es que se celebra de verdad, o sea, que se vive en fe, uno se levanta y reza, uno vive en Dios en esos países. Entonces, ya es que no nos queda ni un segundito, ya hemos casi terminado, súper bonito y súper interesante. Yo animaría a la gente a tener esa presencia, ¿no?, de cómo se vive la fe en estos países y ayudar si podemos económicamente, porque aquí estamos muy cómodos, ¿verdad? En Europa y en América vivimos muy cómodos con muy pocas necesidades básicas y tenemos el deber de ayudar a estos países que de verdad viven una fe que necesita ser sustentada por nosotros también. Así que, bueno, muchísimas gracias, ha sido súper interesante. Y animamos a todos los espectadores a colaborar y a acordarse y a vivir también en la oración junto con todos estos cristianos que son nuestros hermanos. Muchas gracias. Yo os agradezco este tiempo también y desde aquí invito a todos los cristianos a pensar en la responsabilidad que tenemos hacia ese tesoro que es la Iglesia que todavía sigue viviendo, la Iglesia Madre que desde tiempos de Cristo sigue viviendo, sigue latiendo, vibra en Tierra Santa. Pues con esas palabras nos quedamos, que sigamos con esa responsabilidad y con la conciencia de esa Iglesia que sigue latiendo, como dice Fray Aquilino. Muchas gracias.